Buenas noches, Axel. Buenas noches, Alfredo. Se había pasado ponerle ahí y grabar la sesión para que la tenga de Qué pena. consulta más Sí, adelante. ya sé que en la primera me equivoqué. Yo también me puse a pensar después y dije, no, eso no tiene nada que ver. Y ya ni modo, ya la había mandado. Ah, ok, sí, no hay problema. De hecho, vamos a trabajar exactamente, comentaba con Alfredo, vamos a trabajar sobre algunos puntos para exactamente hacer hincapié y que se Claro regule. que es que u- una lineal es cuando la pendiente en todos los puntos es la misma, ¿no? Nada que ver con lo que puse. Sí, claro, una función lineal, la pendiente es, obviamente, solo tiene una pendiente, de hecho. Ujú, Bien, sí, entonces aquí no puse para hacer la comparación exactamente y que pues tuvieran esa retroalimentación. Pues aquí, por ejemplo, en la segunda captura que fue de Juan, que no está Juan, la función lineal dice su máximo exponente es uno y la función cuadrática su exponente es 2. Recordemos que aquí la pregunta es la que marca ahora sí que la respuesta. Dice qué diferencias existen entre la expresión algebraica. Es decir, ahí nos remitimos a la forma en la cual se escribe una ecuación lineal y una ecuación cuadrática. No, porque lo hace la siguiente pregunta si es de la gráfica. Aquí es de la expresión algebraica. Sabiendo la ecuación lineal y la ecuación cuadrática, qué diferencias hay? Y la diferencia exactamente son que el exponente, ¿no? El grado de la ecuación algebraica. Entonces, para que nada más ahí puedan ustedes mismos hacer sus correcciones y recuerden que eso es pues diagnóstico para que compensemos un poquito algunas cuestiones. Entonces, la respuesta correcta en sí es tanto la de Alfredo como la de Juan. En la tuya creo que ahí pues puede haber, o creo que hubo un poquito de confusión, pero no hay problema, es para que exactamente haya esa corrección. Muy bien. ¿Preguntas de este reactivo? No. Bien, pasamos a la siguiente. Dos, menciona algunas diferencias entre las gráficas, aquí sí, de una función lineal y de una función cuadrática. Y entonces aquí, pues ya, por ejemplo, Juan contestó, la función cuadrática, su exponente es 2. La gráfica, bueno, esa es la respuesta uno, me parece. La gráfica de una función lineal es una recta y la gráfica de una función cuadrática es una curva. Ahí más específicamente debería ser una parábola. Pero aquí, Axel, pues ahí también hubo ahí un poquito de confusión, nada más para que le corrijas, por favor. sí, sí, sí. Y aquí, Alfredo, me pones una función lineal es constante en forma de línea y la cuadrática su forma es parabólica. Bien, ahí creo que un poquito ahí las palabras no son las que se pueden prestar a una interpretación diferente. Básicamente en la gráfica es una línea recta, la de la función lineal, y una parábola, la de la función cuadrática. Bien. 3. Determina el valor de f de menos 2 si f de x es 2x cuadrada menos 4x menos uno. Aquí en algunos casos tomé la que se veía mejor de las imágenes para poder tomar el ejemplo. La respuesta es 15. Y recordemos que f de menos 2 se sustituye en donde está la x. Y aquí, por ejemplo, sería menos 2 al cuadrado, nos da 4 por 2 8. Y menos 2 aquí por 4 nos da menos 8, pero multiplicado por este menos que está antes nos da más 8. Menos uno, 8 más 8 16, menos uno 15. Si va surgiendo alguna duda del por qué tal vez algún paso o alguna respuesta, por favor puntualmente para que le vayamos dando salida. Pueden abrir su micrófono sin problemas si tienen alguna duda conforme vayamos avanzando. 4. Representa gráficamente la función h de x igual a x cuadrada más 4. Aquí pueden notar que, por ejemplo, a ver quién es.
Bueno, esa es la de Alfredo, me parece. Sí, Alfredo. Alfredo hizo, por ejemplo, una pequeña tabulación y aquí graficó los puntos. Yo vi que Axel se fue un poquito más directo a la gráfica, porque pues obviamente aquí la, el término independiente es el que marca el vértice de la parábola, y entonces sin problema, ¿no? Como es positiva, pues habrá hacia arriba. Traduce del lenguaje, las cinco, traduce del lenguaje común al lenguaje algebraico las siguientes expresiones. El cociente de la suma de dos números sobre tres. El cociente de la suma de dos números. Como no nos dice qué números son, pues simplemente ponemos dos números representados. Aquí Alfredo puso x más y sobre 3. Y vi que a Axel le pusiste una c igual a c, o sea, tú completaste una ecuación, aunque no necesariamente, no era necesario, ¿no? Porque simplemente nos pide representar con términos algebraicos lo que nos dice de manera textual. Y lo que nos dice es un cociente, ¿no? Claro que el resultado se le llama cociente, pero el cociente en sí es una división de dos números cualesquiera entre tres. Si van saliendo dudas, me dicen, me pueden abrir el micrófono y me dicen para detenerme en alguna, porque es necesario que queden muy claros los puntos sobre los cuales vi que sí hubo algunas pequeñas diferencias. Siguiente, la suma del doble de un número con otro. Pues como no nos dice los números, igual, la suma, primero podemos plantear aquí el signo más, porque es una suma, del doble de un número cualquiera X, su doble sería 2X, con otro número cualquiera Y. 3, el cuadrado del triple de un número. Aquí hubo una confusión, Alfredo, porque aquí lo que me estás diciendo es el triple de un número que está elevado al cuadrado. Y lo que dice es el cuadrado del triple de un número. El cuadrado del triple de un número. Y aquí lo que me dices con esta expresión es, yo tengo un número elevado al cuadrado y le calculo el triple al número elevado al cuadrado. Y lo que te dice el texto es, eh, tú tienes el triple de un número y a ese triple del número lo elevas al cuadrado. Entonces el cuadrado del triple de un número. Entonces la pila correcta es la de Axel, ¿sí? Para que vayan ahí puntualizando en sus mismas notas. Si se hay alguna duda, me dicen, por favor, del por qué tal vez. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí, Alfredo, sí, 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 viste. sí. Ok, perfecto. Bien, siguiente. 6. Empleando las reglas de los exponentes, simplifica las siguientes expresiones, dejando solo exponentes positivos. Recuerda las reglas de los exponentes. Entonces aquí para la primera, bueno, aquí usé porque ese es el de Axel. Simplemente era 4 por 5. Pudo haber quedado como P al cuadrado o Q al cuadrado, pero está bien igual, P por Q elevado al cuadrado. Para la segunda es un medio básicamente por 16 que nos da 8. Y X a la 4 por X a la 5 hacer la misma base, X a la 9. Obviamente quiero pensar que es un 9, aunque ahí parece un poquito Sí, un sí, 4. es una vez, una vez. Sí, sí, yo sé que digo, sí, seguro es un 9 porque vi que lo hiciste correctamente 4 más 5, pero pues por ahí esos numeritos sí que sean bien nítidos para que no haya problema luego en la revisión. Ahorita como es diagnóstico, pues no hay problema, ¿no? Pero sí, en una evaluación, para mí eso es un 4, por ejemplo. Entonces la tercera, 12 a la 7 sobre 4 a la 5, 2 entre 4 me da 3. A las 7 sobre a las 5 se restan los exponentes y me queda a al cuadrado. Bien. Luego aquí sí me quedó un poquito de duda, Axel, porque, por ejemplo, dice 4h a la 4 y todo elevado a la 0. Y luego dijiste 4h elevado a la 0. Eh, quiero pensar que lo que hiciste es 4 lo tengo a la 1 y entonces como es una
multiplicación de exponentes sería uno por cero cero, o sea, aquí uno por cero cero, 4 por cero cero. Bueno, es que la verdad lo que hice fue Sí, como estaba la cero, como que de forma trivial es uno, ¿no? Pero luego me acordé que quería procedimiento y no le pensé mucho qué ponerle, entonces como que le puse así. Pero es que no sabía qué poner de procedimiento porque de forma trivial es cero. Digo, o sea, como el exponente cero es uno, sí, ¿no? claro, Mm. claro, claro. ¿Qué nos puedes comentar tú, Alfredo? En el tuyo vi que tú fuiste directo porque pues obviamente es Ah, como que, sí, es que yo igual lo deducí así como que, pues cualquier cosa le va a dar la cero, pues da uno, ¿no? claro, claro. Sí, de hecho se pudiera hacer una especie de demostración, pero pues hay términos o hay conceptos que mm, son más axiomáticos, ¿no? No necesitan tanta demostración, aunque se pudiera hacer una demostración. ¿Alguien de ustedes ha hecho alguna demostración alguna vez con cualquier ejemplo? Por ejemplo, Yo x a sí, la cero. muchas. Sí, Sí. pero de esa, por ejemplo, o sea, por ejemplo, x a la cero, sabemos que es uno, pero alguno ha hecho así, por ejemplo, el desglose x a la cero y algún desglose para llegar a que te dé uno exactamente. O sea, sí, o sea, sabemos que da uno, pero demostrado, o sea, con x a la cero, por ejemplo, algo sencillo. De eso en específico yo no. Ok, ¿tú, Alfredo? No, yo tampoco, es más como formulazo, ¿no? Ok, ok. Este, si gustan, se los demuestro para que tengan ahí un poquito más. Si no, nos pasamos. No, sí, a ver, es que ¿Sí? yo Al sí ¿Seguro? tengo final yo duda. diría, bueno, sí, O si está quieren bien. al final. Al Bueno, final, ya estoy aquí. Ja, ya estoy acá. Es rapidito, o sea, no es, realmente no es no es complicado. Por aquí. Ok, fíjense bien nada más. Con X a la cero, algo rapidito. Voy a poner aquí. Por ejemplo, X a la cero. Sabemos que esto da 1. Bien, ahora el punto es el por qué. Ese X a la cero o un término elevado a la potencia cero, obviamente viene de algún lugar ese cero. Por ejemplo, en el número 3 aquí dice 12a a la 7 sobre 4a a la 5. ¿Qué hicimos con la a? A la 7 sobre a la 5. Ese a la 5 al tener un exponente menor, lo subimos al numerador y entonces el exponente cambia de signo, cambia a negativo. Entonces tendríamos a la 7 por a la menos 5. Y entonces sumamos los exponentes y nos queda a la 7 menos 5 que nos da a la 2. Ese es el principio con el cual resolvimos ese ejercicio. O sea, aquí ese cero sabemos entonces que tuvo que haber venido de alguna operación con exponentes. Y una forma sencilla de demostrarlo es que yo tengo, por ejemplo, x a cualquier exponente, x a la 5 y x a la 5. Por definición, por definición, aquí esto sería x a la 5. Entre x a la 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es x a la 5 entre x a la 5? X0, ¿Cuánto? bueno, X5 menos 5, ¿no? Sí, pero digo, en términos numéricos, ¿cuánto es x a la 5 entre x a la 5? En número. A 1. Uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque x a la 5 es igualito que x a la 5 y el principio nos dice que cualquier número dividido entre sí mismo, pues siempre da uno, no importa el tamaño del número, ¿no? Y entonces x a la 5 entre x a la 5 pues es uno. Así, sencillo.
Pero entonces, ¿cómo lo traslado yo al x a la cero? Pues de la misma manera que que el ejercicio 3. X a la 5 sobre x a la 5, si yo lo resuelvo de manera ordinaria con la ley de los exponentes, pues aquí yo tendría que ese x a la 5 de abajo lo puedo subir y entonces me quedaría lo siguiente. Bueno, ya ustedes pueden ir vislumbrando que lo que me quedaría es x a la 5 multiplicado, o sea, el x a la 5 de abajo yo lo subo y entonces me queda x a la 5 que tengo arriba multiplicado por x, pero ese exponente de 5 que estaba abajo cambiará de signo a -5. Y entonces yo tendría, déjenme darle yo tendría esto, x a la 5 por x a la -5. ¿Y qué es eso? Pues x a la 5 menos 5 y x a la 5 menos 5 pues es simplemente un x a la cero. Y entonces, si esto se cumple para cualquier expresión, entonces yo tengo que x a la cero pues es exactamente igual a x a la 5 sobre x a la 5. Y eso, pues por definición, como es el mismo número dividido entre sí mismo, pues x a la cero es igual a 1. Con cualquier número que lo hagan, sea pequeño o sea grande, todo número dividido entre sí mismo, pues es 1. Pero si los dividimos de esa manera, entonces los exponentes se restan y como es el mismo exponente y la misma base, me da la base elevado a la cero. Entonces, x a la cero, por ejemplo, cualquier número elevado a la cero, por eso da 1. Porque sale, ese x a la cero sale de haber dividido dos números eh, igualitos, que cuando tienen exponentes, pues se puede ver un poco mejor, ¿no? La ley de los exponentes aplicado ahí. Pero da lo mismo que si fuera un 5 entre 5 pues uno. ¿Por qué? Porque 5 a la uno entre 5 a la uno. Si yo subo el 5 que está abajo hacia arriba, sería 5 a la uno por 5 a la menos uno. Y sería 5 a la uno menos uno sería 5 a la cero. 5 a la cero pues uno. Entonces, con cualquier número que ustedes lo hagan, se cumple el mismo principio y ese x a la cero surge de ahí, de restar los exponentes de dos números igualitos divididos entre sí. Y como por definición eso es uno, pues x a la cero, en este caso cualquier exponente, número o variable elevado a la cero, pues es uno. Entonces, de ahí viene. ¿Cómo ven? ¿Sí, más o menos? Sí, Bien. Entonces, el siguiente fue el de -24. Y z al cubo sobre 8y al cuadrado por -z al cuadrado. Entonces ahí 24 entre 8 nos daba 3. Z al cubo, abajo la -z al cuadrado quedaría z positivo al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Lo mismo, restamos los exponentes, nos queda z arriba. Y y arriba entre y al cuadrado, como la y que tengo arriba es con un exponente menor, lo paso abajo y me quedará y al cuadrado por y a la -1. Entonces sería y a la 1 en la parte inferior y al final me queda 3 por z sobre y. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? no. Muy bien, vamos a ver, vamos esto. Ya sea arriba, aquí, arriba. Bien. 7. Cambio de anotación con radicales a notación exponencial según sea el caso. Aquí creo que no hubo mayor problema. Simplemente es poner, aunque aquí vi que Alfredo hizo bastante procedimiento, que está muy bien, Alfredo. Axel se fue un poquito más directo, pero está bien, está muy bien. Entonces, básicamente era convertir, pasar a las expresiones con potencias. Y bueno, el principio siempre ya saben, el exponente que está dentro del radical, pues es el que queda como numerador y el exponente, o el grado que tenemos afuera de la raíz, es el que queda como denominador.
Aquí lo que sí noté es que no resolvieron. Aquí pudieron haber resuelto esto, ¿no? Dos tercios más un cuarto. Digo, siempre se busca simplificar lo más posible. Y aquí pues pudieron haber simplificado, ¿no? ¿Esto da cuánto? 12 8 11 doceavos. Me parece que yo sí lo resolví. Sí, Axel, fíjate que no recuerdo, pero si lo hiciste, ok, qué bien. No me acuerdo haberlo visto. Aquí te digo, traté de poner las más nítidas por la visualización. Pero ok, muy bien, si lo resolviste así, muy bien. No hay, y es igual, ¿no? O sea, queda igual. Sí, pero siempre buscamos reducir lo más posible esa expresión. 8 simplifica los siguientes polinomios. Recuerda la jerarquía de operaciones. Entonces aquí eh, me parece que hubo algunas discrepancias. Déjenme ver. Aquí en la 3. En la 3 b. Aquí me llamó la atención Axel, que lo hiciste bastante práctico. Alfredo lo hizo un poco más procedimental. O sea, Axel usó un poco los principios, aunque sí, claro, el procedimiento es importante, pero no tampoco está mal usar, por ejemplo, un diagrama. Aquí Axel se guió por el principio de la diferencia de cuadrados. eh, y Alfredo se fue un poco más por lo procedimental, pero ambos llegaron al mismo resultado, me parece. A ver, resultado es De hecho, me acabo de 9. dar cuenta que me faltó ahí un exponente. Sí, es lo que también me estoy dando cuenta. Ok, ahí nada más para que puedan corregirle. A ver, aquí me pones, Axel, debería ser 2x cuadrada más 6x más 4. A ver, no entendí aquí, Axel. Dice, debería ser 2x cuadrada más 6x más 4. Ah, porque recuerdo que en la factorización, em, bueno, yo lo que hice, no sé si lo hizo también él, fue factorizar primero un 2 y ya luego lo que me quedaba en el paréntesis no se podía factorizar. En cambio, si hubiera sido diferente, tal vez hubiera quedado más bonito. O sea, yo lo resolví como fue. No sé si me habré equivocado igual. Sí, es que aquí se Ah, supone para que que te diera un x más 2. ajá, 2x cuadrado más 6x más 4. Pero es que me pones ahí, dice debería ser, o sea que la expresión, que el ejercicio en vez de menos 6x debería ser más 6x. Ajá, Ah, como para que, o sea, al final no existe el debería o cuál es el correcto o el incorrecto, porque al final Ajá, es resolver lo que hay ahí y si no se puede, no se claro. puede. Pero como que tenía la forma que quería que factorizáramos eso, pero no se podía. Entonces yo por eso puse que debería hacer esto para que quedara ya en dos paréntesis, ¿no? O sea, no sé. Porque Sí, como que la idea de esa parte era hacer eso. bueno, claro, aquí de hecho era simplificar, ¿eh? No era exactamente, bueno, podía simplificarlo de diferente forma. Una de ellas podría ser la factorización, pero pues era simplificarlo. Y aquí, por ejemplo, pues si hubiera sido positivo ese más 6 pues ahí te hubiera quedado un x más 2 y hubieras dividido y te hubiera quedado un 2 por x menos uno, que hubiera sido pues eh, más práctico, ¿no? Y aquí con Alfredo, es que yo sí eh, lo tomé positivo. sí es lo que estoy notando. ¿Por qué, Alfredo? No sé, creo que mi cerebro lo confundió, el menos lo cambió por el más. Ok, no hay problema. O sea, sí, hay cosas que se pueden simplificar o reducir poco o mucho. No es, digamos, aquí no era la idea de llegar a una expresión muy chiquita o bonita, sino reducir lo más que se pudiera. Con lo que, como dice Axel, con lo que tuviera, ¿no? Entonces, bueno, no hay problema, simplemente es ajustarse pues a lo que hay, ¿no? Bien. Luego tenemos x más y menos z elevado al cuadrado. Y aquí, pues simplemente es desarrollar
el trinomio al cuadrado. Ujú, a ver, y Axel usó... sí, no. ¿Nos explicas, Axel, por favor, el tuyo? Básicamente es base por altura. Es un cuadrado. Cada rectángulo o cuadrado, ¿no? Ajá, bueno, es que sí lo aprendí yo. De que tienes un cuadrado o más bien dicho un rectángulo y ya lo separas en partes, donde cada mini cuadrado o mini rectángulo es una multiplicación, porque como es todos con todos, se puede expresar con base con altura y al final todos los mini cuadrados se suman para tener el área completa de que sería la respuesta. Ok, en el tuyo no está, ¿verdad, Alfredo? Sí, pero está en la hoja que le seguía. En la siguiente hoja, perdón. No, aquí sí, tienes razón, no la puse en la siguiente. O está acá. Estaba arriba de ese. Ah, bien, perdón. A ver. Ok, bueno, es que tengo mi teléfono cargando. Ok, bien, no hay problema. Bien. Sí, pero me salió igual, exactamente. Ok, sí, no hay problema. Sí, te digo, el procedimiento no es necesario que sea el mismo. Sí, me dio gusto que algunos usaron como diagramas, como exactamente las cuadraturas, pero está muy bien. Ok, siguiente. Factoriza las expresiones. Factores del 8, por ejemplo, shalala. Bien. Entonces aquí, en el primero, pues es por factor común, ¿no? Una A, básicamente. En el segundo, por ejemplo, eh, aquí 4A cuadrada, aquí vi que Alfredo, no, Axel, 4A cuadrada más 12 redujo, muy bien. Aquí básicamente era, por ejemplo, lo de dos números, ¿no? Que sumados, bueno, aquí creo que, ¿quién le sacó? Alfredo, pero no, Axel. Le sacaste raíz cuadrada al primero Yo le y saqué al raíz cuadrada al tercero, primero y al ¿no? último. Ajá. Exactamente. Raíz cuadrada al primero, raíz cuadrada al tercero y ya te quedó un binomio cuadrado. ¿Bien? Un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Alfredo igual es la misma operación. Luego la 3 es por diferencia de cuadrados básicamente. Muy bien. La 4 igual es dos números que sumados den 15 multiplicados den 54 y sin problema. Y el último es diferencia de cuadrados igual. Bien, ¿dudas con esto hasta acá? Bien. 10. Encuentra la solución a las siguientes ecuaciones lineales. Pues aquí la primera vale un menos un medio. Bueno, aquí no puse los dos, puse el que se veía un poquito más nítido. Menos un medio. La segunda, ajá. Ok. Aquí pues, no hubo mayor problema. ¿Alguna duda que les haya quedado aquí en estos? ¿Alguno? Axel, me parece que para que vaya revisando ahí porfa el tuyo, alguna discrepancia que veas. Voy, deja reviso. Creo que era, a ver, 33. Ah, no, 35 no está bien. La última está bien, 35. Sí. ¿Eran cuatro o cuántos eran? 5. ¿Eran cinco? Es que, bueno, cometí el error de que no le puse puntitos, entonces ya me perdí. A ver, en la primera, ¿cuánto fue? ¿Menos un medio? Menos un medio, Segunda, menos 5. ujú, En la tercera da 2. dos. ¿Cuánto ¿Pero te cuál dio era la de? tercera? La tercera es la de 5n La menos de dos n. 5n. Ujú.
Ah, me salió A, 3 menos 3. a ver, vamos a resolverlo aquí. 5n menos 2n nos da 3n. Y este menos 4n, si lo tenemos acá, serían 7n. Acá tenemos 35 menos 9 que nos da 26. Menos 12 nos daría 14. Y n 14 entre 7 a 2. ¿Sí? 2. No, vale, me equivoqué entonces. Sí, hay nada más para que lo corrijas, por favor. Y el último da 5. ¿Sí te dio 5 el último? Sí, sí me dio 5. Ok, perfecto. Pues seguimos. Bien, 11 resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas. Puedes aplicar la fórmula general. Aquí, bueno, también no recuerdo bien el otro, pero en este vi que no usó, ¿de quién es este? De Axel, ¿verdad? No utilizaste ninguna vez la fórmula general, Axel. Pues qué bueno, digo, en parte por la cuestión de que veo que todo lo resolviste con factorización. Eh, por ahí, Alfredo, no tengo aquí a la mano el tuyo, pero ¿alguna duda, Alfredo? ¿O No, ese es el, sí, ¿verdad? Ese es el Axel. Bien. Y por último, pasamos a este. Aquí me llamó la atención, bueno, ahorita vamos con estas capturas, pero bueno, en la uno vi que eh, Axel fue un poquito más, fue como, ¿cómo le hiciste a Axel? Como si fuera eh, como coincidencia, ¿no? Para Es llegar que, a una bueno, coincidencia. ahí para ese momento ya usted estaba diciendo de que ya se acabó el tiempo, no sé qué tanto, y yo ya sabía la respuesta, entonces, o sea, ya sabía la respuesta porque lo vi a ojo, entonces me inventé eso como para decir que eso. Suponiendo que es en los reales, ya sabiendo yo que era en... Perdón, ahí me equivoqué, no quería reales, quería poner naturales. De que suponiendo que es en los naturales, me puse R porque te digo que estaba haciéndolo rápido. Suponiendo que están en los naturales, hice eso ya sabiendo que estaba en los naturales. Ahí pues obviamente no es lo correcto, pero bueno, ahí no me quería quedar muy despierto porque tenía sueño. Ok, pero esos dos números o sea, no están sujetos a que sean naturales. Sí, por Pudieron haber eso, sido reales, ¿no? pero me di cuenta que eran esos dos números a ojo, entonces yo ya sabía la respuesta, entonces nada más puse eso. Ah, ok, bueno. Digo, yo sé que puede haber diferentes formas de aquí me pareció una especie de prueba y error, o como para una convergencia, llegar a una convergencia. Pero, pues bueno, yo creo que, bueno, esto, por ejemplo, que hiciste aquí, o el tiempo que te llevaste, pues yo creo que no era tanto tiempo como, no iba a ser tanta la diferencia, ¿no? Ya. De tiempo. Sí, pero el Con- tema es de que eso que lo escribí no lo hice en mi mente. Solo tuve suerte de que pensé dos números y la atiné. Entonces ya sabía la respuesta, solo que no podía poner directamente porque iba a ser como trampa, ¿no? Entonces Ah, nada más ya, escribí ya. eso. Sí. Ya, ya, bueno, sí, para los problemarios, por ejemplo, si no hagan esto porque pues obviamente tiene que haber un procedimiento lógico matemático. En ese caso era poner, por ejemplo, dos números que sumados dan 10 y que la suma de sus cuadrados da 58 y por lo que Alfredo lo que hizo fue de la expresión más sencilla, x más y igual a 10 despejó y, que le dio 10 menos x, y luego sustituyó esto en la expresión cuadrática y bueno, desarrolló el binomio al cuadrado, le dio un polinomio cuadrático y resolvió factorizando en este caso. Entonces, eh, uno de los dos obviamente era 3 y uno de los dos era 7, puede ser cualquiera de los dos, pero bueno, la justificación sería esta, ¿no? El procedimiento matemático siguiendo los planteamientos lógicos. Bien. Luego dice, una pieza rectangular es 4 centímetros más larga que ancha. Con ella se construye una caja de 840 centímetros cúbicos, cortando un cuadrado de 6 centímetros de lado de cada esquina y doblando los bordes. Halla las dimensiones de la caja. ¿Qué significa lo que pusiste?
Axel de IDK. IDK parece. Ah, es I don't know, o sea, no supe, o sea, Ah, no ya. quise, sí. Bien, bien. Sí, digo, ¿no? ¿Qué será IDK? Tal vez un método, no sé, para resolver que yo no me sepa. Bien, y Alfredo, no, ese no lo resolviste, no lo vi. ¿O Sí, sí? Ah, bueno, no, creo que, ¿dónde está? Creo que está acá. Ah, aquí está, sí, perdón, sí. aquí lo puse. Ajá. Pero, ¿nos quieres explicar? Porque, no, o sea, sí vi el procedimiento y vi que llegaste a unos resultados que suenan lógicos, pero no, como que no logré justificarlo con el procedimiento. Mm. Yo lo que hice, pues es que, bueno, déjeme ver el problema ahí, ¿no? ¿O me puede mostrar el problema ahí? Ah, el ejercicio. Ah, Ah, bien. ahí es una pieza rectangular. Ah, pues ahí dice que es 4 veces más larga que ancha, ¿no? Ujú. Entonces yo tomé como que el largo, pues lo tomé como X y le sumé 4. Entonces se supone que como dobla los dobleces como para crear un volumen, ¿no? Ujú. Entonces ahí yo supuse que pues la altura pues era de 6 y los cuadritos pues los tomé como X y los multipliqué todos porque así se calcula el volumen, ¿no? Claro. Y ya fue así como lo iba resolviendo y saqué el ancho y la anchura, como que pues el ancho pues son 14 y la altura pues, bueno, aquí dice, ¿no? Menos, bueno, 10 que sería como quitarle esos 4, ¿no? Ok. Entonces, lo voy a especificar aquí para que no tengan duda con este, porque sí, veo que sí tenías bastante la idea, aunque hay ciertas, eh, por ahí diferencias que pueden obviamente justificar o no el ejercicio. Entonces, rapidito vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a poner aquí rapidito. Bien, aquí tenemos lo de la caja, aquí ya tengo la figura. Y por ejemplo, de inicio, lo más fácil es ponerle a un lado, por ejemplo, a la anchura X, la anchura, por ejemplo, que sea X, y a la altura ponerle, pues como dice que el largo es 4 centímetros más que la anchura, pues a este yo le puedo poner X, y al otro yo le puedo poner 4 más X, así como le puso aquí Alfredo. Entonces, si le pongo X ahí y 4 más X acá, y lo pueden hacer, incluso yo lo hice, ¿saben cómo? Con un cartoncito. Les animo a que lo hagan ahí o con un papel. Si le recortan las 4 esquinas, así simulando que fueran 6 centímetros, aunque no sean exactamente así, y luego lo doblan para crear una cajita, o sea, doblan los laterales, le van a ver ustedes que la altura efectivamente queda de 6 centímetros. Eso se los comento para que pues no les quede duda de que la altura realmente queda de 6 centímetros, porque ahí yo estoy viendo que fue más un supuesto, ¿no? Que como que lo infirieron. Bueno, en este caso, Alfredo, como que lo Sí, inferiste, ¿no? yo la verdad no entendí lo de doblar, entonces por eso no lo resolví, porque no entendí a qué se Ujú, sí. refería. Ah, bien. Perfecto. Pues mira, como les digo, o sea, les animo a que lo puedan hacer. Si tienen por ahí un pedacito de una hoja blanca, así, recórtenle la esquina. Dice que se les recortó, así como puso aquí Alfredo. En cada esquina, en las 4 esquinas, se le recortó un cuadrado de 6 centímetros. O sea, con tijera, por ejemplo, con la mano no hay problema. Ustedes lo pueden hacer o con un pedacito de papel, un pedacito de cartón. En las 4 esquinas, quiten ese pedacito, no necesariamente que sean los 6 centímetros, quiten un pedacito así, medio cuadradito. Aquí también acá y luego acá. Yo tengo aquí mi cartoncito, o sea, lo pueden hacer ustedes. Y luego este lado y este lado lo doblan hacia el frente y van a ver que la altura de la cajita es una cajita que les queda obviamente con la parte superior abierta.
no les queda sellada, les queda abierta. Sí, sí, sí lo ven. Háganlo para que vean que sí queda, para que no les quede la menor duda sobre esto. ¿Cuál es la idea de que ese cuadradito que se quitó de cada esquina, esos bordes que quedaron, pues se unan, ¿no? Y sellen esa parte, esa esquinita la vuelvan a sellar. O sea, esa V que queda en cada esquina, la juntan con los lados, la cierran y les queda una cajita con la parte superior abierta. ¿Sí? Me dicen si ya les quedó. Tiene que quedar como una tapa, ¿no? Como una tapita, ajá. O sea, es una cajita con la parte superior abierta. Sí, algo No, así va no a es ser. no es una cajita sellada, por ejemplo. Ujú. Pues lo único que van a hacer es levantar esos bordes y juntar esa V que quedó en cada esquina, la junta y ahí se va a sellar esa orilla. Y luego en la otra orilla, y luego en la otra orilla, luego en la otra orilla, les queda una cajita rectangular con la tapa abierta. Y ahí ustedes como juntan esas dos esquinas de 6 centímetros de lado, pues obviamente la altura de la cajita no les queda más que de 6 centímetros. Bueno, si fueran los 6 centímetros exactos, ¿no? Simulando que ahorita son los 6 centímetros, les queda así.
Miren, ahí les mando, lo acabo de hacer con una cajita de cerillos que encontré aquí y pueden ver que ahí básicamente es quitarle las cuatro esquinas simulando y luego luego los lados que quedaron pues los doblan hacia el centro, los doblan hacia el centro y como esa altura que le quitaron, es el problema, son 6 centímetros, al doblar hacia el centro los lados que quedan, les queda una cajita con la parte superior suavemente abierta y la altura de la cajita pues no es otra que el grosor que le quitaron. Pues aquí voy a llamarlo junto, lo hago hacia el centro. Ahí les envié el ejemplo para que lo puedan visualizar. ¿Sí lo hicieron? ¿Sí lo pudieron hacer? Lo hice con una hoja de papel. Sí, con lo que sea. Yo lo hice con una cajita de cerillo ahorita para darle este ejemplo. Sí, sí, vieron que les queda una cajita. Sí. Ah, ok. Bueno, yo estaba esperando que me confirmaran, por eso estaba acá esperando que me... Lo que quiero es que lo puedan visualizar, porque a veces, pues obviamente, así el texto cuesta imaginárselo, pero si lo hacen, por ejemplo, pues ven a lo que se refiere, ¿no? El texto, que es simplemente luego doblar hacia adentro los lados que quedan y la altura que les va a quedar de la cajita van a ser pues, esos exactamente 6 centímetros. Entonces lo que hacen luego es lo siguiente, miren, nos dice que tenemos que ¿dónde estaba? Acá. Nos dice que tiene 4 centímetros más de largo que de ancho la pieza rectangular, es decir, el papel sin doblar. Y con ello se construye la cajita de 840 centímetros cúbicos, cortando un cuadrado de 6 centímetros de lado en cada esquina, y doblando los bordes haya las dimensiones de la caja. Entonces aquí tenemos esto. Luego cuando nosotros le quitamos acá a este lado al ancho, que era X, partimos de ahí X y X más 4 sin problema. Luego a X, a este lado a la anchura, como le quitamos de las dos esquinas 6 centímetros, de 6 centímetros aquí y 6 centímetros acá, pues eso nos queda como X menos ¿cuánto? 6 y 6 12 menos 12. O sea, la nueva longitud de acá nos queda X menos 12. Y acá, esta longitud de X más 4, pues si X más 4 tiene que ser, eh, ¿cómo se llama? 4 aquí también le vamos a quitar ¿cuánto? 6 y 6 le vamos a quitar 12. 6 aquí y 6 acá le vamos a quitar 12. Entonces, X más 4 menos 12 nos daría X menos 8. Y entonces esas son las longitudes que nos quedan al final. De este lado x menos 12 y de ese lado x menos 8. Van a ser las longitudes de la cajita que se va a armar, porque se va a reducir 6 de cada lado. Esas son las longitudes de la cajita. Y la altura de la cajita, pues sí son los 6 centímetros. Entonces, básicamente, entonces aquí lo que vamos a tener es x menos 12 por x menos 8 por 6 centímetros, que es la altura de la cajita.
por 6 por 6. Esa es la expresión que nos debería quedar. X menos 12 por X menos 8 por 6. Y eso tiene que ser igual a, ¿cuánto nos dice? 840 centímetros cúbicos, porque ya es el volumen de la cajita. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es desarrollar, ¿no? X menos 12 por 6 por X menos 8 les va a quedar al final ya reducido, les va a quedar X cuadrada menos 20X menos 44. Entonces aquí les va a quedar al final para ya pasar a lo siguiente, X menos 12. Bueno, les va a quedar X cuadrada. Si lo reducen, les va a quedar X cuadrada menos 20X menos 44 igual a cero. Ya reducido. Y les queda esa expresión, X cuadrada menos 20X menos 44 igual a cero. Y ahí si le aplicamos la fórmula general, nos van a quedar dos posibles valores. Uno como X igual a 22 y el otro, bueno, ese X nos queda X igual a 22 y el otro X nos queda X menos 2. Aquí, ¿cuál sería el valor de X? A ver quién me dice cuál sería el valor de X. O tenemos dos posibles valores, X igual a 22 y X igual a menos 2. ¿Cuál sería y por qué? El positivo, Exactamente, 22. ¿Por qué no puede ser el menos 2? porque no existe como tal Existe como tal que una altura negativa, o en este caso, lo que estamos buscando. exactamente una distancia negativa, pues no existe, ¿no? Entonces siempre se toma el lado positivo y entonces ya nos queda X igual a 22. Ese es el resultado correcto, o el valor de X para fin del caso práctico, ¿no? Porque no hay longitudes negativas. Y entonces, si ya nos quedó X igual a 22, pues acá la longitud de la cajita ya armada, ¿cómo nos quedó al final? Nos quedó X menos 12, ¿no? Esta longitud era aquí X menos 12. Bueno, el 6, ¿no? Y esta longitud de acá era X menos 8. X menos 8. Y entonces al final, si X vale 22, aquí sería 22 menos 12, esto nos daría 10. Y aquí X menos 8, esto nos daría 14. 22 menos 8 nos da 14 y 22 menos 12 nos da 10. Y entonces ya está justificado el valor de 10 y el valor de 14, porque podemos pensar en dos números que cumplan, pero tiene que estar exactamente justificado, ¿no? Ya no quise desarrollar todo aquí porque me iba a llevar un poquito más de tiempo, pero bueno, sí, Alfredo, Axel, sí, más o menos. Sí, Quiero partir de ahí y luego quitarle 6 de acá, 6 de acá, y entonces como 6 6 12 es X, lo que valía X menos 12. Y acá era X más 4 y le quito 6 y le quito 6 12. Entonces X más 4 menos 12 me da X menos 8. Y entonces ya ahora sí, con la altura de 6 centímetros, desarrollo todo en la multiplicación y llego a este valor. Bien, perfecto, pues ahí ya nada más les animo a que le pongan ahí en sus notas y puedan corregir incluso sus ejercicios para que puedan también tener la referencia y ya tener las respuestas correctas.
Bien, entonces vamos a pasar al capítulo uno. Vamos a empezar con el capítulo uno, este, para ya ir entrando en materia. Antes de esto, bien, les quiero preguntar, ¿vieron el video que les envié? ¿No lo vieron? Vi la mitad nada más. Ok, bien, la idea de que vieran el video era que tuvieran un poquito de contexto histórico, de dónde viene el cálculo, por ejemplo. Entonces, en resumen, para resumir el video, el cálculo, eh, sus antecedentes fueron dos problemas principales. El problema de las tangentes y el problema de las cuadraturas. Del problema de las tangentes se deriva el cálculo diferencial y del problema de las cuadraturas se deriva el cálculo integral. Y entonces a partir de ahí se formula el teorema fundamental del cálculo y se llega a la conclusión de que las derivadas y las integrales son procesos inversos, ¿no? En resumen, la idea era, bueno, socializar un poquito acerca de las fechas, de las aportaciones, pero sin problema, es para que tengan un poquito del contexto histórico solamente y vean un poquito de, bueno, de dónde viene todo eso, ¿no? Las infinitesimales, por ejemplo, de dónde nació ese concepto, ¿no? Que viene de los atomistas y de los aristotélicos, que antiguamente incluso la teoría del átomo viene de ahí, ¿no? Que antiguamente se creía que era una partícula indivisible. Esa era la discontinuidad de la materia. Y otro grupo sugería que era una partícula que se podía dividir infinitamente. Entonces, de ese concepto de dividir un todo en infinitas partes, viene el concepto de infinitesimales, que se deriva de los indivisibles. Y entonces a partir de ahí viene todo el concepto de lo que es, eh, las diferencias de infinitesimales y el desarrollo básicamente del cálculo diferencial a partir del problema de la tangente. Entonces, era para eso, para que tuvieran un poquito de contexto histórico, pero sin problema, véanlo otra vez y luego con gusto lo podemos socializar para que, digo, no quise ponerles aquí el video, pues para no agarrar el tiempo de la clase para ver el video, ¿no? Era para el contexto histórico solamente. Bien, capítulo uno, bueno, vamos a comenzar ya con el capítulo uno y vamos a entrar al tema de funciones. El objetivo principal o medular del curso es aprender a aplicar las derivadas. Así, aprender a derivar, obviamente, o en este caso, si ya han tenido acercamiento, bueno, tener un poquito más de reforzamiento en aprender a derivar y aplicar esas derivadas. Y esas derivadas pues se calculan de funciones. Entonces primero tenemos que ver qué son las funciones. Y el objetivo es el siguiente. Yo les animo que también, aparte de que vean las diapositivas, tengan la grabación y les voy a enviar ahí la presentación en PDF, pues puedan también tomar algunas notas. Eso les va a ayudar a que refuercen conceptos que tal vez pudieron haber quedado un poquito olvidados, ¿no? Entonces, el objetivo del aprendizaje para este capítulo es que al terminar el capítulo apliquen el conocimiento relacionado al concepto de lo que es una función y ejecuten el procedimiento conscientemente para calcular, por ejemplo, el dominio y el rango de una función. Asimismo, tomen conciencia sobre la importancia de las funciones en el modelado de fenómenos reales con el fin de calcular el dominio y el rango de funciones en variable real. Aquí, obviamente, nosotros estamos trabajando siempre con variables reales, eh, y entonces es importante que definamos bien cuál es el objetivo. El objetivo es aplicar el conocimiento del concepto de función y aprender, en términos resumidos, a calcular el dominio y el rango de las funciones. Y comenzamos. Bien. Entonces, ¿qué es una función o qué son las funciones? Entonces, una función básicamente es una relación. ¿Y qué es una relación? Pues una relación básicamente es la conexión que hay entre dos conjuntos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos conjuntos A y B
y dice que vamos a relacionar los elementos del conjunto A con uno o más elementos del conjunto B mediante una regla de correspondencia. Esa regla de correspondencia es lo que me va a unir un conjunto con el otro conjunto. Muchos le llaman a esa regla de correspondencia, lo comparan con una máquina que le meten, por ejemplo, la variable A y la máquina les arroja la variable B. Entonces, a la variable A se le conoce, o al conjunto A se le conoce como el conjunto de partida o de entrada, y el conjunto B se le conoce como el conjunto de llegada o de salida. Y aquí tenemos dos conjuntos de nombres, Armando, Daniela, Carlos y Juan en el conjunto A, y en el conjunto B tenemos nombres de colores, rojo, azul, rosa, verde, morado. ¿Qué es lo que me va a unir estos dos conjuntos? Una regla de correspondencia. Esa regla de correspondencia es lo que va a permitir el vínculo entre los dos conjuntos. En este caso, la regla va a ser el color favorito de los elementos del conjunto A que se van a encontrar dentro del conjunto B. Entonces, por ejemplo, suponemos que a Armando elige dos colores para él favoritos, rojo y verde. Y Daniela elige un solo color para ella, el color rosa. En este caso, Carla, por ejemplo, elige también el color rosa y Juan no elige ningún color. Entonces, la relación entre estos dos conjuntos por medio de la condición, lo que es la regla de correspondencia, en este caso el color favorito de los elementos del conjunto A, quedaría de la siguiente manera. Esa relación queda así: Armando unido con el color rojo, el mismo Armando unido con el color verde, Daniela unido con el color rosa y Carla unido con el mismo color rosa. Cabe notar que en una relación no importa que se repitan, en este caso, que un mismo elemento del conjunto A tome dos elementos del conjunto B, o que dos elementos del conjunto A estén unidos a un solo elemento del conjunto B. En esta relación nosotros creamos pares ordenados. Y si ustedes ya lo visualizaron o en su mente ya vino el recuerdo, ¿en dónde se aplican los pares ordenados en matemáticas? ¿Cómo se llama ese plano en el que se aplican los pares ordenados? ¿Cómo se llama el plano en el que se aplican los pares ordenados en matemáticas? No, ni idea. ¿Cómo? No, ni idea. No lo ¿No? recuerdo. Axel. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Un plano donde qué? Ok, fíjense bien, aquí estamos relacionando dos conjuntos, en este caso nombres de personas y colores. Y si Armando elige el rojo y Armando elige también el verde, aquí la relación denotada de manera representada con palabras, lo que me dice es que Armando queda unido con el color rojo y también Armando queda unido con el color verde. Si podemos ver, aquí están encerrados entre paréntesis, Armando, coma rojo. Esto es un par ordenado. ¿Por qué par? Porque son dos. Armando uno, rojo dos. Es un par ordenado porque están acomodados de manera lógica y coherente. Entonces, los pares ordenados se aplican en un plano. ¿Qué plano es ese? Cartesiano. Exactamente, el plano cartesiano. Digo, tal vez les parecía muy simple o muy sencilla la respuesta, pero ese es el plano cartesiano. En el plano cartesiano nosotros aplicamos un par ordenado. En el caso del plano cartesiano, de números. Por ejemplo, x, y, x vale 2, y vale 5, 2,5. ¿Y a qué nos lleva un par ordenado en un plano cartesiano? Para ubicar qué cosa. Coordenada. Coordenadas, exactamente. Entonces, ya con ese par ordenado, nosotros podemos ubicar puntos y llegar a ciertas posiciones a lo largo del plano. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? De una relación. Un par ordenado no es otra cosa que una relación entre los valores del eje X y valores del eje Y.
unidos por medio de una regla de correspondencia, de una condición. En este caso aquí estamos suponiendo que lo que une esos dos conjuntos es el color favorito de las personas que se encuentran en el conjunto A. Y entonces eso me crea pares ordenados. Aquí lo estamos viendo muy simple con nombres de personas, nombres de colores. Y no importa que dos elementos del conjunto A estén unidos a un mismo elemento del conjunto B, no importa. O que un mismo elemento del conjunto A esté unido a dos elementos del conjunto B. Aquí simplemente estamos viendo que eso es una relación pura y burda, sin meterme tanto en matemáticas, de dos conjuntos, cualesquiera, pueden ser cualesquiera. Y entonces vamos a tener dos, dos parámetros, uno que es el dominio y otro que es el rango. Y se representan ya sea con la D simplemente y con la R simplemente, o DOM para dominio y RAN para rango. El dominio aquí de esta relación, que no estamos viendo todavía números reales ni nada, de esta relación que estamos planteando, el dominio va a ser los elementos del conjunto de partida. Eso tienen que, ahora sí que fundamentarlo eh, muy fielmente. El dominio siempre es o se encuentra dentro de los elementos del conjunto de partida o del conjunto de entrada. Y el rango siempre se va a extraer o va a ser, puede ser todo el conjunto de llegada o puede ser parte del conjunto de llegada. En este caso, el dominio serían Armando, Daniela y Carla. Y el rango sería rojo, rosa y verde. Si ustedes notan, en el dominio de esta relación que tenemos aquí, no tenemos todos los nombres del conjunto de partida. ¿Por qué? Solo tenemos a Armando, Daniela y Carla. ¿Por qué no tenemos a Juan aquí dentro del dominio? Si Juan está dentro del conjunto de partida. Porque no se tomó el valor o en este caso no se tomó a Juan como dentro de la regla de correspondencia. Exactamente, porque Juan no está relacionándose con ningún elemento del otro conjunto por medio de la regla. Aquí Juan no eligió, por ejemplo, se abstuvo y dijo, yo no me gusta ninguno de esos que están ahí. Entonces, ¿qué pasó? No hay relación, no hay vínculo. Entonces, aunque está dentro del conjunto de partida, no queda dentro del dominio. Y eso lo vamos a aplicar más adelante, con ya los números reales. Porque el dominio muchas veces pensamos que van a ser a veces todos los números reales. Y no, el dominio se encuentra obviamente dentro de los números reales, pero puede ser solo una parte de esos números reales. No necesariamente puede ser todo. A veces sí pueden ser todos, pero a veces puede ser solamente, por ejemplo, solo los positivos o solo los negativos, o de menos infinito a uno, por ejemplo. Y yo sé que ahorita ya tal vez vienen recuerdos de de su curso de cálculo diferencial que tomaron en la universidad previamente, sobre eso que les estoy hablando, pero les estoy dando un panorama un poquito amplio a partir de aquí. Y vamos a llegar a eso, pero la idea es que entiendan de dónde viene, ¿no? Simplemente es los elementos del conjunto de partida contienen al dominio de la relación, en este caso que se está generando. Y puede ser todo el conjunto o puede ser solamente parte del conjunto. Lo que no quede vinculado por medio de la regla de correspondencia, pues obviamente eso no va a estar dentro del dominio. Y el rango van a ser todos los elementos o parte de los elementos del conjunto de llegada. En este caso tenemos solamente el rojo, el rosa y el verde. ¿Por qué no tenemos al azul ni al morado? Porque exactamente ninguno de ellos fue elegido por alguno de los elementos del conjunto de partida. Entonces no hay vinculación, no hay relación. O sea, al no haber relación, pues no se crea ese par. Y entonces dentro del rango solo tenemos a los elementos que fueron elegidos. En este caso el rojo, el rosa y el verde. Y entonces de ahí vienen los conceptos de dominio y rango. Dominio pueden ser todos los elementos o parte de los elementos del conjunto de partida, pero siempre del conjunto de partida.
Y el rango, todos los elementos o parte de los elementos del conjunto de llegada. ¿Dudas con esto? No, Muy bien. Entonces aquí ya lo podemos escribir de esta manera. El dominio puede ser todo o parte del conjunto de partida y el rango puede ser todo o parte del conjunto de llegada. Ya en términos matemáticos se representa con esa simbología. Y entonces eso era una relación o simplemente una relación entre dos cosas. Nosotros podemos pensar en diferentes relaciones, incluso ¿por qué se le llama una relación, por ejemplo, a la unión de una pareja sentimental? Porque hay un vínculo exactamente, no sé cuál será la regla de correspondencia ahí, el noviazgo, por ejemplo, el matrimonio, por decir. Puede ser una relación de amistad simplemente y la regla ¿cuál es? La amistad entre dos personas cualesquiera. Entonces, cuando no tenemos amistad con alguien, pues no hay un vínculo, no hay una relación. Entonces, eso es una relación en términos simples y burdos, la unión o la vinculación de dos cosas que pertenecen a dos conjuntos diferentes. ¿Y qué me crean? Me crean pares, un par ordenado de esas dos cosas que tienen esa relación. Y ahora, ¿qué es una función? Eso es una relación. Pero, ¿qué es una función? Pues una función va a ser un tipo de relación especial. Nosotros vimos en el caso de las relaciones ahorita en el ejemplo que un mismo elemento del conjunto de partida puede tomar dos elementos del conjunto de llegada. O bien, dos elementos del conjunto de partida pueden tomar un mismo elemento del conjunto de llegada. Y no hay problema porque simplemente se están vinculando. ¿Puede quedar alguno sin vincular? Sí, porque es simplemente una relación. Pero una función va a ser un tipo especial de relación. Y ese tipo especial de relación lo que va a hacer es designar a cada elemento de un conjunto un único elemento de otro conjunto mediante esa regla de correspondencia. Aquí tenemos el ejemplo o el ejemplo similar al anterior. Dos conjuntos, uno de nombres de personas, otro de colores, y el vínculo o la manera de relacionarlos es exactamente el color favorito. Aquí tenemos a Armando, Daniela, Carla y Juan, y tenemos del otro lado rojo, azul, rosa, verde y morado. Entonces aquí lo que me dice la definición es que una función es una relación que designa a cada elemento de un conjunto un único elemento de otro conjunto mediante una regla de correspondencia. Cuando menciona que designa a cada elemento de un conjunto, ese primer conjunto siempre se refiere al conjunto de partida, es decir, a los elementos de los cuales se va a extraer el dominio. Entonces, una función va a ser aquella relación que designe a cada elemento del conjunto de partida un único elemento del otro conjunto que va a ser el conjunto de llegada por medio de la regla de correspondencia. Hace un ratito Armando eligió dos colores, o sea, un elemento del conjunto de partida eligió dos colores y es una relación válida, pero una función es un tipo de relación en el cual a los elementos del conjunto de partida les va a corresponder solamente uno de los elementos del conjunto de llegada. Por ejemplo, Armando ya no puede elegir dos, tiene que elegir solo uno. Y en este caso ya vimos que solo tiene ahí uno seleccionado. Daniela puede seleccionar solo uno del conjunto de llegada, eligió el rosa. Carla puede seleccionar solo uno. En este caso eligió también el rosa. Y Juan puede seleccionar también uno, en este caso el morado. Como pueden notar, aquí Carla y Daniel eligieron el mismo. Y esto no impide la definición de función porque está definido sobre el conjunto de partida. Y lo que me dice es, a los elementos del conjunto de partida les corresponde solo uno del de llegada. No importa si dos elementos del conjunto de partida eligieron el mismo del de llegada, o sea pero no pueden elegir más de uno. Dime, que si por ejemplo Daniela escogiera el azul y el rosa, ya no es una función. ya no es una función.
Sigue siendo una relación, pero de otro tipo. Una función es una relación también, porque vemos ahí un vínculo, solo que es una relación especial en el cual a los elementos del conjunto de partida les pueden seleccionar solamente un elemento del conjunto de llegada. Y si ocurre que Armando elige rojo y azul, entonces sigue siendo una relación, pero ya no del tipo función. O sea, ya no funciona, digámoslo en términos eh, muy generales. Aquí yo quiero poner en su mente lo siguiente, más adelantito lo vamos a ver. Eh, Cuando ustedes tienen una gráfica de cualquier función, digamos una parábola, ¿cuál es la manera en la cual ustedes se pueden dar cuenta que esa parábola sí es una función? Que esa gráfica que tienen ahí, pensemos en una parábola, es una función. ¿Recuerda? Yo tengo una gráfica, tengo una parábola ahí dibujada. ¿Cómo sé que esta parábola es una función ahí en la gráfica? ¿Cómo lo puedo saber? Dicho geométricamente que para cada X, bueno, suponiendo que X es el dominio y Y es el contradominio, para cada X solamente hay un punto en Y. ¿Y cómo lo demostrarías ahí de manera gráfica? Que sí es una función. Por medio de eso que tú me dices, ¿cómo lo demostrarías ahí en la gráfica? Pues no sé, viéndolo tal cual, o Ok, cómo demostrar. ok, ahí va. Ustedes trazan una línea vertical paralela al eje Y. Si ustedes trazan una línea vertical paralela al eje Y, esa línea vertical solo debe cortar en un solo punto a la gráfica en cuestión, en este caso la parábola. Una función se puede identificar en una gráfica si al trazar una línea vertical paralela, obviamente, al eje Y, corta a la curva que tengamos en un solo punto. Si lo corta en dos puntos o más, ya no es una función. Ahora piensen, por ejemplo, en otro tipo de curvas en la cual al trazar una línea vertical, esa línea vertical corta en dos puntos o más a esa curva. Esa curva ya no se identifica como una función. ¿Por qué? Porque al cortarla en más de un punto, ¿qué significa? Que para la misma X hay más de una Y. Por Sí, una ejemplo, que diferencia, para ¿no? un Armando hay más de un color. Sí, sí lo visualizan, luego lo vamos a ver, pero ahorita nada para y que lo vayan relacionando con el plano cartesiano. Lo que significa si esa línea vertical corta en dos puntos, por ejemplo, a la curva, como lo sigo prolongando, va a cortar en algún punto al eje X, solamente en un punto al eje X, por ejemplo, en dos, y pasó por Y igual a 5 y Y igual a 8. ¿Qué me dice ese tipo de curvas? Que en X igual a 2 el reflejo en Y es 5 pero también es 8 y eso no puede ser, porque entonces ya no es un par ordenado. O sea, X ya no se relaciona solamente con una Y, se está relacionando con dos. Y entonces ya por definición eso no es una función. Como lo vemos aquí, que uno de los elementos del conjunto de partida puede tomar solamente un elemento del conjunto de llegada. ¿Sí, más o menos? Sí, está bien, perfecto. Luego les voy a poner ese ejemplo de manera visual para que lo vean. Ahorita lo quise llevar porque sé que como ya han tomado tal vez o han manejado gráficas, perfectamente pueden ver lo que les digo. Si trazan una línea vertical y cortan un solo punto la curva en cuestión, es una función. Si lo cortan más de uno, por definición, no es una función. Por eso que les digo, el conjunto de partida solo debe tomar uno de los elementos del conjunto de llegada. Y aquí lo estamos viendo con nombres. Lo vamos a ver más adelante con números. Pero ese es el principio de una función. Elementos del conjunto de partida toman solo uno del conjunto de llegada. Y pueden sobrar. Del conjunto de llegada pueden sobrar. Y puede haber acá ninguno
que seleccionó. Por ejemplo, si en el caso Juan no hubiera seleccionado ninguno, pues no pasa nada. Pero máximo les puede corresponder uno del conjunto de partida. Y entonces obtenemos un tipo de función, ya f. En la diapositiva anterior vimos que era R de relación, cualquier relación, y aquí es una relación del tipo denominada función, en el cual a cada elemento del conjunto de partida le corresponde solo un elemento del conjunto de llegada. Por ejemplo, aquí Armando, coma rojo, y ya no se repite otra vez Armando, porque ya eligió solamente uno. Daniela, coma rosa, Carla, coma rosa, Juan, coma morado. Entonces podemos ver que eh, esto ya es una relación del tipo función. ¿Preguntas? Ahora, ¿por qué si dos elementos diferentes del conjunto de partida pueden tomar el mismo del conjunto de llegada? Y vamos a trasladarlo al plano cartesiano. ¿Qué tipo de gráfica sería esa en la cual dos o más elementos del conjunto de partida, o sea, de X, tomen el mismo valor del conjunto de llegada, o sea, Y? O sea, que dos puntos diferentes, pensemos 2 y 4, te arrojan el mismo valor para Y. ¿Qué tipo de función podría ser? ¿O qué tipo de gráfica? ¿Cómo sería, cómo creen que sería esa gráfica? Cuadrática, no sé. ¿Cuadrática? No, bueno, o sea, no, cuadrática es ese tipo, pero no todo ese tipo va a ser cuadrática. Sí, sí, sí. Podría ser una parábola, claro, sí Ajá, puede ser una claro, parábola. pero no quiere decir que todo sea eso. No, claro, no, pero por ejemplo, exactamente, tienes razón. Pensemos en un -2 y un 2, son diferentes. Si es en una parábola, en -2 te arrojaría, por ejemplo, a 5 en y en 2 te arrojaría en 5 a Y también. Entonces, dos elementos del mismo conjunto de partida te reflejarían el mismo elemento del conjunto de llegada. Una parábola sería un ejemplo perfecto. Otro ejemplo sería una función constante. Por ejemplo, f de x igual a 2. Como en la masterclass vimos ese tipo de gráficas. Si estuvieron en la masterclass, vieron que cuando deducimos la derivada de una función constante, yo les puse primero, ¿qué es una función constante? Ah, pues esta calle en la cual su gráfica es una línea horizontal que corta en un solo punto al eje Y. Por ejemplo, en Y igual a 4, una línea horizontal paralela al eje X que corta a Y en 4. Y cualquier valor que tomen de X te va a reflejar el mismo valor para Y. Entonces, ese sería otro ejemplo de esto que les estoy diciendo. Y es una función. ¿Cómo sé que es una función? Porque si en esta gráfica de la línea horizontal yo trazo una línea vertical paralela al eje Y, va a cortar en un solo punto a esa recta. Y una parábola también. Si yo trazo una línea vertical, va a cortarla en un solo punto. Entonces, sigue siendo una función ese tipo de gráficas. Entonces, se presta a esto. Pero aquí la definición es que los elementos del conjunto de partida no pueden tomar más de un elemento del conjunto de llegada, porque sería el caso contrario, ¿no? De la parábola, que dos valores de y me den el mismo x. Y eso sí, ya no puede ser. Para que sea una función, no puede ser eso. Entonces, aquí tenemos los pares ordenados de esta relación, que ya sería una relación del tipo función, en el cual aún a los elementos de un conjunto, que ese primer conjunto siempre es el conjunto de partida, y vamos a ver que en términos de plano cartesiano son los valores de la variable independiente, es decir, de las x, por lo general. Y los elementos del conjunto de llegada van a ser los valores del eje vertical y en un plano cartesiano. Y entonces de ahí vamos a sacar pares ordenados para localizar exactamente coordenadas. Muy bien. Maestro, Sí, dime, buenas Juan. noches. Una Buenas pregunta. noches. El, este,
el conjunto de llegada, un elemento del conjunto de llegada puede recibir a todos los elementos del conjunto de partida. Sí, Sí. sí. Ah, Por ejemplo, que Armando elija el rojo y Daniela también el rojo y Carla también el rojo y Juan también el rojo. muy bien, gracias. Sigue, sí, exactamente. ¿Qué tipo de ahí, por ejemplo, si todos los elementos del conjunto de partida eligen el mismo del conjunto de llegada, ¿qué tipo de gráfica sería esa? Sería solamente un tipo de gráfica. ¿Cuál sería? Constante, ¿no? De que f de x igual a 5, f de x igual a 2. ¿Y así? Exactamente, sería una función constante como las que les puse en la masterclass. Una línea horizontal que corta el eje Y en un solo punto, por ejemplo, Y igual a 5. Entonces, supongo que 2, 4, 3, menos uno, todos se arrojan el mismo valor, todos se reflejan el mismo valor de Y. Y gráficamente verías una línea horizontal que corta el eje Y en ese valor. Eso sería una función constante. Muy bien. Y eso sigue siendo una función. Muy bien, Juan. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, seguimos. Bueno, ¿Sí? Juan, ¿ibas a decir algo? no, no, está bien, gracias. Ok, Seguimos. perfecto. Entonces, ahora sí. Ahora, una función o ese tipo de relación del tipo función, ahora sí lo vamos a pasar a relacionar con los números. En este caso, los números en de variable real. Los números reales, ¿quién me dice desde dónde hasta dónde van? Los números reales, ¿desde dónde hasta dónde van? Pues ¿Cuál no sé es? si bueno, perdón, que lo diga. Sí, sí. Bueno, es pues de menos infinito a infinito. No sé si está bien dicho así. Sí, exactamente, desde menos infinito hasta infinito. Muy bien. Los valores reales o los números reales son todos los que existen, negativos, positivos, incluido el cero. Ahí también se incluyen a los racionales y a los irracionales. Los racionales, pues obviamente son aquellos que se pueden expresar como una división de dos números enteros. Y los irracionales, pues son aquellos que no se pueden expresar como una división de dos números enteros. Pero todos quedan dentro de los números reales. Entonces, negativos, positivos, fracciones, el cero, todos forman el conjunto de los números reales. Sí, todos los números, digamos, que existen. Porque hay otro conjunto de números complejos que incluyen a los números imaginarios. Y bueno, ahí en esto pues no nos vamos a meter en este curso. Pero aquí la definición de la función, el concepto de derivada y sus aplicaciones tienen que ver siempre con una función de variable real. Y puede parecer un poco trivial mencionarlo, pero es importante que lo tengamos en mente. Todo lo que manejamos en cálculo diferencial, o al menos para fines didácticos, es en variable real. O sea, no entramos en variables complejas, y menos obviamente con números imaginarios. Entonces aquí vamos a ya ejemplificar con dos conjuntos. Un conjunto de llegada perdón, un conjunto de partida o de entrada y un conjunto de llegada o de salida. Y ambos conjuntos pueden ser los mismos. Es decir, aquí yo tengo el conjunto de los números reales como conjunto de partida y aquí tengo el conjunto de los números reales también como conjunto de llegada. No necesariamente tienen que ser diferentes, pueden ser los mismos conjuntos y están vinculados o están relacionados por alguna regla de correspondencia. Entonces aquí R representa que este conjunto son todos los reales desde menos infinito hasta infinito y desde menos infinito hasta infinito. ¿Cómo lo representamos? Lo representamos así. F, que es la función, va de los reales, o sea, de acá, hacia acá, que también son los reales. F, que es la función, se encuentra definido de los reales hacia los reales. O sea, un conjunto de números reales vinculado a otro conjunto o al mismo conjunto de números reales, porque pues obviamente al ser reales y reales, pues es el mismo conjunto. Entonces, así se representa esta definición. La función
Nosotros lo vamos a definir desde los reales hacia los reales. Y al conjunto de partida le vamos a llamar exactamente X. Al conjunto de llegada le vamos a llamar Y. Y ya para irlo relacionando con el plano cartesiano, X son los números del eje horizontal y Y son los números del eje vertical. Entonces, siempre por definición, a menos que se especifique lo contrario, la variable independiente X son los números del eje horizontal y la variable dependiente Y son los números del eje vertical. Y ambos son conjunto de los números reales. Por eso va de los reales a los reales. Y lo podemos representar así también. X hacia Y. De X hacia Y. Parte de X y llega hacia Y. X es conjunto de partida. Y es conjunto de llegada. Y entre ellos dos tiene que haber una regla de correspondencia, algo que los vincule, algo que los relacione. Esa regla de correspondencia, por lo general, la conocemos como la operación matemática, en este caso con los números, que se está realizando. Y también se le puede conocer como f de x. ¿Por qué? Porque y lo que básicamente nos dice hacer el conjunto de llegada es que es el reflejo de x por medio de la regla de correspondencia, por medio de esa función que está uniendo a esos dos conjuntos. Y entonces y va a ser indistinto representarlo con f de x. A veces nos cuesta un poquito, o creo que a veces, bueno, a mí en lo particular cuando iniciaba, me costaba un poquito, bueno, f de x, ¿por qué es igual a y? O esta f, ¿por qué? La f simplemente es una representación para la función. Viene de la palabra función, simplemente. Y de x, ¿por qué? Porque em, va a estar limitada, por decirlo así, a la variable x. O sea, x es la que va a mandar. El conjunto de partida es el que manda, es el que dirige. Y el conjunto de llegada se ajusta a lo que dice el conjunto de partida. Por eso en una ecuación le metemos x y el valor que salga es el valor de y. Entonces, dependiendo qué x le metamos, es el valor de y que nos va a arrojar. Entonces, por eso también se representa así. La variable del conjunto de llegada, que es y, es una función o es resultado de la regla de correspondencia que utilizamos con el conjunto de partida, que en este caso es x. Por ejemplo, f de menos 2, en este caso, es igual a menos 2. Aquí ya estamos relacionando el conjunto de partida con el conjunto de llegada. Un elemento del conjunto de partida le va a corresponder solamente un elemento del conjunto de llegada. Y para esta función que tenemos aquí, f de x igual a x, que en la masterclass vimos que se le llama la función identidad, lo que me dice es que el valor de x menos 2 se va a vincular con el valor de y también de menos 2. Gráficamente lo podemos ver así, que el menos 2 en el conjunto de partida se une al mismo menos 2 del conjunto de llegada. Y esto es una función. ¿Qué función, por ejemplo, es la función identidad? ¿Cómo nos daría la gráfica de una función identidad que la vamos a ver? Nos daría una línea recta que corta al origen, ¿sí? Y que si yo me coloco en x igual a 2, su reflejo va a ser y igual a 2. Si me coloco en x igual a menos 1, su reflejo va a ser y igual a menos 1. Y entonces eso me va a crear una línea recta que corta en el origen. F de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1, f de 2 igual a 2. Entonces, esto es una función. A un elemento del conjunto de partida le corresponde solamente un elemento del conjunto de llegada. Aquí tenemos otro tipo de función. F de x igual a 2x. ¿Cuál es la diferencia? Que ya hay un múltiplo para el conjunto de partida. Y entonces si yo lo relaciono y le meto valores, f de menos 2, por eso aquí el valor de y, que es f de x, depende de qué valor yo meto en la ecuación, en la función. F de menos 2, ¿qué me dice el resultado? Tiene que ser ese menos 2 multiplicado en este caso por 2. ¿Cuánto me da? Menos 4. Es decir, el menos 2 del conjunto de partida se une al menos 4 del conjunto de llegada.
El -1 del conjunto de partida se une a -2 en el conjunto de llegada. Cero con cero y así sucesivamente. Entonces, esa regla de correspondencia, que es lo que me está vinculando, que es lo que me está uniendo los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto, es lo que muchas veces lo interpretan como una, digamos, una máquina. La maestra Inés, se me fue su apellido, una maestra muy famosa argentina que hace, bueno, no sé si hace, pero la han grabado dando clases. No sé si alguno La la ha que visto. sale con Damián, ¿no? En Traductor de Ingeniería. ¿Esa Creo esa señora? creo que él ha puesto algunos videos de ella. Ajá. Sí, se Sí. llama Inés, Inés algo, una señora ya grande que con lentes y cabello cortito, cortito. Bien, esa maestra, por ejemplo, lo que dice es, una función, dice ella, es como una máquina. A la máquina le metes X y realiza una operación y la máquina te arroja Y. Yo no lo veo así. Para mí no es una interpretación y la maestra tiene sus méritos. Digo, esta interpretación de la máquina, yo lo veo no como la función completa, sino como esa regla de correspondencia. La función, en términos de definición, es una relación en la cual al conjunto de partida le corresponde solamente un elemento del conjunto de llegada. Eso es una función, por definición. Estos dos conjuntos están unidos por medio de una regla de correspondencia. O sea, el vínculo que los une se le conoce como regla de correspondencia. Esa regla de correspondencia es la que yo identifico con lo que dice la maestra Inés, que es esa maquinita, porque la X es independiente. La Y depende de X, pero el proceso o lo que ocurre en medio es esa regla de correspondencia, porque si la regla cambia, o sea, X puede ser la misma y Y puede ser la misma, pero la regla puede ser diferente. O sea, yo puedo meter una X y me puede arrojar una Y por medio de una regla, pero puedo meter la misma X y puedo sacar la misma Y por medio de una regla diferente. Entonces, la regla de correspondencia es eso que yo identifico como, que muchos lo han interpretado así, como una maquinita que le metes un valor y te arroja un valor diferente. Por ejemplo, yo tengo una función que en este caso me une a los elementos de los números reales con los elementos de los números reales, vinculados por medio de la regla de correspondencia. ¿Cuál es la regla de correspondencia? 3x. Porque esa regla de correspondencia lo que me dice es qué le voy a hacer a los elementos del conjunto de partida para que me arroje o para que yo sepa con qué elemento del conjunto de llegada lo voy a unir. Entonces, el elemento del conjunto de partida y el elemento del conjunto de llegada vinculados forman la función, pero la regla de correspondencia puede cambiar. Entonces, esa regla de correspondencia es, en este caso, lo que yo estoy identificando como esa maquinita que me va a vincular los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada. Por ejemplo, la función que tiene como regla de correspondencia 3x, que me dice que si yo meto un 1 de los elementos del conjunto de partida, al aplicarle la regla, me lo va a unir ese uno con un elemento del conjunto de llegada y se va a completar la función, pero por medio de esa regla. ¿Qué valor me va a arrojar en este caso? 3, porque 3 por uno me da 3. Si le meto un 15 por medio de la regla, ese 15 del conjunto de partida me lo va a unir con un 45 en el conjunto de llegada. Si le, y en este caso, si le sigo metiendo, me va a seguir uniendo por medio de la regla de correspondencia. Pero aquí tengo una regla diferente, 2x más 3. Yo le puedo meter el mismo uno que le metí en la regla anterior y me va a arrojar uno diferente. O sea, los valores del conjunto de partida y de llegada pueden ser los mismos, pero la regla me puede cambiar y entonces me va a arrojar valores diferentes. Por eso aquí lo que yo estoy definiendo como esa maquinita que te procesa los valores del conjunto de partida para unírtelos con valores del conjunto de llegada, es eso que conocemos como la regla de correspondencia. Por ejemplo, aquí la regla sería 2x más 3.
Ese 2x más 3 es la operación que le voy a hacer al conjunto de partida para vincularlo con el conjunto de llegada. Y si le meto un 10 del conjunto de partida, me va a arrojar un 23 en el conjunto de llegada. Me lo va a unir esos dos números. Ahora cambio la regla de correspondencia y le puedo meter un 5 y me va a arrojar un 25, en este caso para la función cuadrática. Y en ese sentido, nosotros vamos identificando ya un dominio y un rango de una función. Aquí voy a hacer un pequeño resumen y vamos a continuar mañana ya con lo que es el dominio y el rango de una función. ¿Qué es el dominio y el rango de una función? Como lo vimos en el ejemplo de la relación, el dominio van a ser o todos los elementos o parte de los elementos del conjunto de partida y el rango va a ser o todos los elementos o parte del conjunto, de los elementos, perdón, del conjunto de llegada. Entonces el dominio siempre lo vamos a asociar con los valores de X y el rango lo vamos a asociar con los valores de Y. Y entonces ya mañana vamos a empezar con estos conceptos y vamos a ir avanzando poco a poco, pero que quede lo más claro posible hasta llegar a las operaciones con funciones. Entonces, en resumen, una relación es simplemente un vínculo que hay entre dos conjuntos de elementos. Una función es un tipo de relación en el cual a los elementos del conjunto de partida les corresponde solamente un elemento del conjunto de llegada. Si fuera al revés, no sería una función. La regla de correspondencia no es otra cosa que la operación que me vincula los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada. Y la regla puede cambiar, aunque los elementos puedan ser los mismos, los números reales. Pero si la regla cambia, entonces los números vinculados cambian. Por eso esa maquinita yo la defino como la regla de correspondencia, no como la función completa, porque la función completa me incluye los dos conjuntos, pero lo que está en medio, que es lo que me los une, es esa regla de correspondencia, es esa maquinita que me procesa los valores y termina por unirlos al final. Preguntas hasta acá. No, ninguna. Estimado Juan, dinos, por favor, ayer, pues como tú no llegaste en la primera parte de la sesión, quedamos pendientes bueno, ayer obviamente nos presentamos y mencionamos que ese grupo, que es el grupo 2 quedó muy, muy pequeñito, pero qué bueno porque va a ser favorable para que tengan toda la atención ustedes. Y bueno, nos estábamos presentando ayer y solo faltabas tú. Falta otro compañero que es Fernando, que no se ha podido conectar porque me dice que sale muy tarde. Eh, pero bueno, él va a tomar seguramente las sesiones asíncronas. Pero bueno, para finalizar, Juan, y cerrar esta parte de presentación, dinos, bueno, tu nombre completo, de dónde, de qué estado, por ejemplo, eres, a qué te dedicas y cuál es tu objetivo al tomar este curso de cálculo. Buenas noches a todos los compañeros, al maestro. Mi nombre es Juan Martínez Hernández. Yo los martes salgo a las 9, entonces estaré llegando pues poquito, 9:20 más o menos, 9:15. Y todos los demás días sí puedo llegar bien. Yo soy arquitecto, me dedico a la construcción, pero también de vez en cuando no tengo como esta tarea o este trabajo fijo de dar clases. Doy clases en una universidad, y pues la idea es que yo ya llevé este tema en mi formación, pero pues siento que tengo que actualizarme porque estoy un poquito descanchado. Excelente, Juan. Pues nos da gusto que estés tomando esta decisión de actualizarte. Siempre se puede aprender algo nuevo y obviamente al retroalimentarnos en temas que ya hemos visto antes, se enriquece lo que ya por la práctica ejecutamos de manera a veces hasta inconsciente, ¿no? Por la experiencia que se va adquiriendo a lo largo de los años.
Y qué bueno que te estés uniendo a este curso. Estamos comenzando ya los temas, el primer tema, el primer capítulo del curso. Ayer solo aplicamos la evaluación diagnóstica que está ahí. Bueno, tú me enviaste tus ejercicios, por ahí faltaron Sí. unos Bueno, poquitos nada más. y bueno, Ya. disculpa, una disculpa Sí. también por que el lápiz que estaba muy tenue, que a lo mejor sí hubo problemas ahí para identificar. Sí, no hay problema. Bueno, en esta ocasión, digamos, no hay problema. Es diagnóstico. En la primera parte de esta sesión hicimos la retroalimentación por algunas pequeñas diferencias que hubo ahí. Y bueno, allá en la sesión podrás ver que le fuimos dando respuesta y fuimos comparando un poquito las respuestas de los compañeros para que llegaran a visualizar, ¿no? Que tal vez pudieron haber confundido por ahí y lo pudieran corregir en su diagnóstico. Eh, les decía a tus compañeros ayer que al final de cada capítulo va a haber una evaluación. En este caso, para la primera parte va a ser un cuestionario y para los subsecuentes van a ser problemarios. Entonces, no les voy a dejar tareas así como tal de hoy para mañana, de hacer, no sé, actividades así como en la escuela. No, la idea no es cargarlos de actividades, sino que en las sesiones, pues realmente comprendan, ¿no? Comprendan los conceptos, comprendan las definiciones y vayamos de manera gradual armando ese rompecabezas para que llegando a la parte medular no haya ninguna duda, ¿no? De todo el conocimiento que ya se tiene de base. Esa es la intención. Pero obviamente tiene que haber un proceso de evaluación que va a ser terminando cada capítulo. eh, o bueno, por ahí puede haber alguna evaluación entre intercapítulo, pero básicamente es terminando cada capítulo y van a ser en términos generales como un cuestionario y me parece que son siete problemarios. Son ocho básicamente, digamos, evaluaciones que van a tener. Y entonces les animo a que repasen las definiciones, que repasen sus ejercicios cuando los hagamos y que lo practiquen dentro de su tiempo, pero que lo practiquen. Pero mientras pongan mucha atención en la clase y no se queden con dudas durante las clases, pues van a ustedes a estar bien para aprobar esas evaluaciones y obtener el 80% mínimo que requerimos para extenderles esa constancia con validez curricular. Y bueno, próximamente tenemos también ahí en puerta sacar uno de cálculo integral que vaya de la mano con este, ¿no? Entonces ya les estaremos informando una vez terminado este curso, los tiempos y la mecánica para eso. Entonces, de mi parte es todo por el día de hoy. Si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, antes de despedirnos. Pues no, todo esto se me hace bien, está claro. Entonces, pues gracias. Muy bien, pues muchachos, un gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana en punto de las 8 p.m. Y vamos a tratar de ya no dar mucho tiempo, hoy di 10 minutos porque vi que no faltaban de conectarse. Yo sé que tal vez tienen obviamente actividades, pero bueno, para irlo eh, puntualizando de manera más democrática. Si a la mayoría le cuesta un poquito llegar a las 8 en punto, entonces les sigo dando esos 10 minutos para que pues no se pierdan, digamos, los primeros minutos de la clase. Si me dicen que la mayoría que no hay problema 8 en punto, pues iniciamos 8 en punto para optimizar el tiempo. Ustedes díganme, ¿quieren esos 10 minutos todos los días por sus actividades que les cueste llegar a la mayoría a las 8 en punto? Yo como comenté, nada más los martes entraría ya a las 9. Los demás días no tengo problema. Ok, perfecto. ¿Los demás? Yo tampoco tengo problemas. Si llego tarde, bueno, hoy llegué tarde porque se me había olvidado y me acordé por el mensaje que puso en el grupo. Pero sí, yo me pongo ya una alarma para que no pase de nuevo y puedo todos los días bien. Bien, Sí, yo tampoco perfecto. tengo problema. Excelente. Entonces, bueno, somos mayoría, entonces no hay problema. Entonces vamos a iniciar 8 en punto a partir de mañana para optimizar el tiempo. Lo importante, yo aquí quiero recargarles esto. Vamos poco a poco, vamos de manera gradual, puntualizando. Yo sé que tal vez que los que ya han llevado
Ustedes ya lo han llevado este curso antes, tal vez alguno está más fresco que otro, pero puede parecer a veces un poquito tedioso, ¿no? Hasta aburrido de ver cosas que ya me lo sé y eso ya lo pasé y eso pues no hay problema, pero es necesario repasarlo para que sea gradual y vayamos de la mano y no se pierdan ningún concepto que más adelante en la parte medular podría ser clave para entender cosas, sobre todo de los ejercicios. Vamos a llegar al tema de límites y ahí vamos a ver conceptos como racionalizaciones, o sea, el método de racionalización, métodos de factorización para poder resolver límites. Entonces es importante que antes de llegar a ese tema, por ejemplo, de límites, que es de los que a veces se complican un poquito, incluso a veces más que las derivadas, tengan bien claro esos conceptos de, sobre todo, de factorización, el concepto de racionalización, para que lo puedan aplicar. Entonces, no se me aburran, no se me desesperen, vamos de poco a poco, pero vamos a ir de manera gradual. Y lo importante es que quede todo claro, todos los conceptos, para que llegados los ejercicios no haya problemas. Entonces, les agradezco por su atención. Quedo a ustedes, les envío la grabación ahí al grupo para que lo puedan visualizar otra vez. Y nos vemos mañana en punto de las 8. Que tengan buena noche y que descansen. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Pero, pregunta, ya se Sí, fue. Ah, no, no se ha ido. dime. ¿Vamos a ver la definición formal del límite o solo vamos a ver cómo resolverlos? No, sí, claro, la definición formal desde, ¿Con incluso epsilon y delta? antes, ¿perdón? ¿Con epsilon y delta o...? Sí, claro, con epsilon y Ah, delta. ok, 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 ok. Y más que eso, o sea, vamos a llegar a esa definición formal, pero a veces la definición formal, pues, vamos a decirlo así, no se entiende si se las doy así nada más. Entonces vamos a hacer un Claro, de qué es un límite sin matemáticas, digamos, qué es, a qué se le llama un límite, ¿no? Antes de entrar a la parte matemática. Pero sí, sí, vamos a llegar a eso. para todo epsilon mayor que cero existe un de eso, ¿no? Ok. Es exactamente eso. Sí, va. Bueno, buenas noches, yo ya me voy. Ok, buenas noches, nos vemos.